Marcos capítulo 5, versículos del 21 al versículo 34. El Evangelio de San Marcos capítulo 5, versículos 31 al versículo 34. The Gospel of Mark, chapter 5, from verse 21 to verse 34. A long weakness, a long illness. Una larga enfermedad. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamada Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada aprovechaba, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron a casa. Vamos a dejarlo en el versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, vemos a Jesús que cruza de nuevo el lago, viene a la otra orilla, y vemos como la multitud le sigue constantemente. Jesús es un hombre que está siempre rodeado de personas que vienen buscando una palabra, que vienen buscando sanidad, que vienen para recibir de él, ¿no? Para buscarle, algunos por curiosidad, es verdad, pero también muchos con necesidad. Y vemos que resulta que este hombre que le encuentra, ¿no? Este Jairo, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, luego que le vio, se postra a sus pies y le ruega mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Bueno, Jairo es uno de los ancianos de la sinagoga, uno de los principales de la sinagoga. En la sinagoga se regían por un número, unas personas, unos ancianos, depende del tamaño de la sinagoga, y estos hombres de buen testimonio, buena reputación, muchos de ellos tenían buena posición social, cuidaban de que todo lo que sucedía en la sinagoga se hiciese con orden. Ellos juzgaban los casos, gobernaban la sinagoga y tenían esa responsabilidad. Es un principal, es uno entre ellos, es uno de los ancianos de la sinagoga, uno de los que tienen cuidado, guardan y cuidan de que todo marche bien y todo se haga decentemente, con orden, de acuerdo a la escritura en la sinagoga. Este hombre principal entre ellos busca a Jesús porque tiene un problema grave, gravísimo. Tiene a su hija que está falleciendo, tiene a su hija enferma. Y entonces viene y muestra su fe en Jesús, diciéndole que Jesús, si tú vinieses y tú impusieses tus manos sobre ella, sanaría, ¿vale? Entonces aquí tenemos a este hombre, a Jairo, que se postra a los pies del maestro y le ruega mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, para que sea sana y vivirá. La fe de este hombre principal, que había escuchado de Jesús, que había escuchado acerca de sus milagros y que viene con fe buscando la ayuda, la asistencia del Señor. Y aquí tenemos en este pasaje, veremos el próximo domingo este milagro concreto, ¿verdad?, sobre la hija de Jairo, pero en este pasaje vamos a fijarnos y a centrarnos en otra persona que tiene gran necesidad en este momento. Quizás no la misma necesidad, pero una persona que viene con fe también y con necesidad a buscar a Jesús. Y lo hace de una forma anónima, ¿vale? No se considera digna, siente temor,
y entonces entre la multitud busca al Señor para tocar su manto, para tocar sus vestidos, ¿no? ¿Verdad? Esta mujer de la cual se nos habla aquí. ¿Quién es esta mujer? Pues esta mujer sabemos que lo que ella misma nos dice, lo que el texto nos dice, que es una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, ¿no? Tenía un problema esta mujer y llevaba 12 años con este problema, 12 años de una larga enfermedad en la cual había visitado muchos médicos, había gastado su dinero, sus ahorros y seguía igual, es decir, esto iba peor, ¿vale? Y esta mujer con este problema que no solamente había acabado con su economía, estaba acabando con su salud, sino que socialmente esta mujer era una mujer impura y no podía participar de los ritos, las ceremonias que Dios había establecido en su palabra, era ritualmente impura y por lo tanto era una paria, ¿vale? Era alguien que estaba excluida por su enfermedad de la comunión en la sinagoga, de los sacrificios en el templo, de la vida social que tenía que ver con Dios, su palabra y la ley. Una mujer en necesidad, una mujer enferma, que su enfermedad iba más y más y más, una mujer excluida socialmente por su propia enfermedad, ¿vale? Que ya no encuentra otra manera, después de agotar sus recursos, que venir a Cristo para buscar ayuda. Bueno, aquí tenemos a dos personas, pero vamos a tratar hoy de la segunda, en una situación desesperada, donde sus esperanzas se han terminado, se han agotado. La mujer, su dinero, los médicos, no ha cambiado nada, todo va peor. Y este hombre principal de la sinagoga, que su hija está a punto de fallecer. Los dos tienen en común algo muy importante, que en la situación desesperada, cuando ya no hay nadie a quien acudir, cuando ya nada ni nadie puede cambiar su situación, acuden a Jesús. Y ahora la gran pregunta aquí es, ¿por qué tiene el Señor que ocuparse de nosotros cuando hemos agotado todas las posibilidades, todas las opciones, hemos llamado a todas las puertas y en último recurso, como última opción, cuando ya nada ni nadie ha podido arreglar nuestra situación, vamos al Señor? El Señor podría decirnos, mira, podrías haber venido antes, ¿por qué me dejas a mí para el final? Claro, cuando nadie te ha arreglado tu problema, vienes a mí. ¿Por qué tengo que atenderte yo ahora a ti? Pero gracias a Dios el corazón de Jesús no es así. El corazón de Jesús siempre hay lugar, siempre hay espacio, siempre hay tiempo, siempre hay deseo de solucionar estas situaciones tan desesperadas de la vida, ¿verdad? Así hemos ido nosotros también a Jesús, quizá. Después de haber probado otras cosas, cuando ya no encontramos otra solución y decimos, vamos a volver. Así vuelve mucha gente a la iglesia, después de haber estado en la iglesia, ¿no? O así muchos vienen a los pies de Cristo, ¿no? Buscando ya, cuando no encuentran ninguna solución, dicen, bueno, pues vamos a probar. Bueno, y nosotros podemos decirle, ven a probar, claro que sí. No pasa nada. El Señor no es tan orgulloso, no es tan soberbio, no es tan arrogante que te dice, ya ahora que has probado todo, vienes a mí porque tengo que atenderte. No. Al corazón contrito y humillado, aquel que viene cargado, aquel que ha buscado, aquel que ha intentado hallar, aquel que no ha conseguido lo que buscaba. Y en último recurso dice, iré a Jesús, a ver si Jesús puede. El Señor con los brazos abiertos le recibe. Es el caso de estas dos personas y el caso de muchísimos, no solamente en la Escritura, sino fuera de la Escritura, en la iglesia, que hemos ido a los pies del Señor. El Señor no nos ha desechado, no ha dicho, ahora vienes, ¿no? Ya era hora, ya te quería yo ver por aquí antes. No. Siempre el Señor abre los brazos a aquellos que con necesidad y de corazón y con un poco de fe, o con una fe defectuosa, como es la de esta mujer, lo vamos a ver ahora, ¿no? Una fe que tenía que ser transformada, digamos, ¿no? Que tendría que madurar. Aún así, con ese poquito de fe y una fe torpe y una fe defectuosa, el Señor le da la bienvenida a esta mujer
y haz un milagro en su vida. Así es el Señor, clemente, misericordioso, tardo para la ira, cuyo corazón y brazos están abiertos siempre para los pecadores en su necesidad. Siempre, no es orgulloso, no es arrogante, para decirnos a esta hora, ya era hora que viniese. No, el Señor no actúa así con nosotros, con nadie actúa de esta manera. Aquí tenemos a estas dos personas en una gran necesidad, ¿no? Y aquí tenemos a esta gran multitud que rodea a Jesús, una gran multitud, ¿no? Y lo chocante es que esta mujer que no se siente digna, ¿vale?, de presentar su causa, como Jairo, que viene y se postra a los pies del Señor y le dice: Señor, fíjate lo que me está pasando, mi hija se muere, si tú vinieses y pusieses tu mano sobre ella, se sanaría. Señor, ven, te necesito, te necesitamos urgentemente. Y el Señor atiende su petición, es verdad. Pero esta otra mujer, entre la multitud, no presenta su causa, no presenta su asunto delante de Jesús públicamente, abiertamente. Y podemos entender el porqué. Una mujer impura, una mujer en su situación, mujer, no olvidemos, mujer. Todavía hoy en día están las mujeres intentando que se las trate como iguales, cosa que es importante. Tiene la misma dignidad una mujer como hombre, ¿verdad? Pero ¿cuántos siglos esto desgraciadamente no ha sido así? En estos tiempos peor. Una mujer tampoco públicamente no podía presentar su causa, porque la mujer era un cero a la izquierda, más o menos, ¿vale? Dejadme ponerlo así. Y la mujer era también, tenía un problema que la hacía estar excluida, como dije, socialmente, religiosamente de la comunidad, y esta mujer no se siente temor y no se siente con libertad de poder hacer lo que Jairo hizo, siendo el principal de la sinagoga, ¿vale? Entonces, entre la multitud busca y dice: si solamente tocase, es una fe que nos puede impresionar, pero bueno, es la fe que la mujer tenía. Si solamente tocase su manto, se refiere no a su túnica, sino al manto que los judíos llevaban con 4 borlas, que les recordaba siempre la ley, es algo añadido a la túnica, ¿vale?, que todos los judíos llevaban. Como digo, para recordar la ley, está en Levítico, no recuerdo ahora exactamente el versículo y el capítulo, pero lo digo si queréis el miércoles, os lo menciono el miércoles. Entonces, es una parte, ¿vale?, de la vestimenta, sus vestimentas, no la túnica, sino esta vestimenta que todo judío llevaba con 4 borlas que colgaban. Y dice la mujer: si solamente tocase sus vestiduras, sería sana, ¿no? Vale. Entonces entendemos que la mujer no se acerca a Jesús de la misma forma que Jairo, el principal de la sinagoga, lo haga, por la condición de la mujer, por el tipo de enfermedad que tenía, por su condición social, ¿vale? Pero vemos la fe de esta mujer. Es una fe defectuosa, ¿vale? Es una fe que no debería, porque uno puede decir: sí, pero fíjate tú qué fe tenía, que si dijese, si tocase en las vestimentas del Señor, los vestidos, el manto del Señor, seré salvo. Y uno puede decir: oye, qué gran fe. No, tiene que aprender algo, y Jesús le va a enseñar algo importante a esta mujer. No es tocar el manto de Jesús lo que la va a salvar, ¿vale? Es Jesús mismo quien salva. Cuando pensamos en la historia de la Iglesia, pensad conmigo en esta mañana, ¿cuántas veces la gente ha necesitado tener objetos a los que tocar? ¿No? La sábana santa de Turín. Oh, si yo tocase esa sábana, seguramente que alguna fe me trasladaría. El culto a las reliquias, en la Edad Media, pero hoy mismo también, hoy en día, ¿no? ¿Cuántas ciudades, catedrales tienen un trozo de la cruz de Jesús? La mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús, ¿no? ¿Verdad? Estas reliquias. Y si yo tocase el manto de Jesús, y si yo tocase algo que tenía que ver con Jesús, entonces, ¿vale? Pero es una fe defectuosa, porque el poder no está en el manto de Jesús. La fe no la depositamos en nada que Jesús haya tenido, en nada que Jesús haya vestido. La fe está en la persona del Señor Jesucristo. Y algo que eso se lo va a enseñar aquí. Tiene algo que enseñarle a Jairo y tiene algo que enseñar a esta mujer. Lo que nos choca de este pasaje, cuando lo leéis, muchas veces decimos que en la vida todo es una cuestión de prioridades, ¿no? ¿Vale? Lo primero es siempre lo primero.
¿Qué sería lo primero en este pasaje? Lo primero en este pasaje es que Jesús le dijese a esta mujer, no se parase con esta mujer, porque había algo importante que hacer, que es que estaba la niña, la hija de Jairo, que moría, que fallecía. Pero Jesús se para con esta mujer y tiene que enseñarle algo a Jairo y tiene algo que enseñarle a esta mujer, ¿vale? Veremos lo que tiene que enseñarle a Jairo el próximo domingo y vamos a ver este domingo qué es lo que tiene que enseñarle a esta mujer. En el pasaje nos dice la mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nadie había aprovechado. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vale, ¿cómo nos salvamos? Primeramente, lo ridículo que es esto para los discípulos, que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Entonces están todos los discípulos alrededor y los discípulos dicen, bueno, ¿cómo que quién te ha tocado, maestro? Si estamos rodeados por una multitud, todos te han tocado, todos le han tocado, ¿verdad? Pero Jesús sabe que hay una persona entre la multitud que le ha tocado de una forma diferente. Sabe que alguien le ha tocado y le ha tocado con una necesidad, que digamos que es como si el poder de Jesús hubiese salido, ¿verdad? Para sanar a esta persona cuando le ha tocado. Jesús sabe que alguien le ha tocado de una forma especial. Jesús sabe que esta persona tiene una necesidad y se para el asombro. Y quién sabe más de Jairo que del Señor, que estaría pensando Jairo allí. Pero Señor, no ibas a venir, no está mi hija muriendo, ¿sí? ¿Qué haces aquí parado? Te necesito. Pero el Señor tiene su propia agenda. Todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. Hablamos antes de esto, de descubrir la voluntad de Dios, ¿no? Y al observador normal, ante esta escena, ¿qué podemos decir? Jesús, ¿qué haces? Pero Jesús sabe lo que hace. Jesús se para y le va a dar una lección, ¿verdad? A esta mujer. No se conforma Jesús con que esta mujer haya sido sanada, simplemente, haya tocado su manto, sino que quiere enseñarle algo más. Y a nosotros también, ¿vale? ¿Qué quiere enseñarle Jesús a esta mujer? ¿Qué es lo que quiere enseñarle Jesús a esta mujer? Recordad la historia de los leprosos, de aquellos 10 leprosos. 10 leprosos que vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, mira cómo estamos, mira cuál es nuestra condición, estamos enfermos, sánanos. Y Jesús les sanó. ¿Cuántos volvieron de aquellos 10? Uno. Y era extranjero. Volvió uno y era extranjero, ¿vale? Es lo que nos dicen, no sabemos bien el nombre ni nada, no sabemos, que era extranjero. Y vino ¿para qué? Vino para agradecer al Señor, para declarar, este es quien me ha sanado. Mi sanidad, lo que ha obrado Dios en mi vida, la limpieza de la que disfruto ahora, la paz, la nueva vida que puedo tener ahora como alguien que ha sido librado de la enfermedad, este ha sido. ¿Qué es lo que tiene que aprender esta mujer con una fe anónima? Porque esta mujer, tanto el milagro que recibe es anónimo, porque nadie lo conoce, y su fe es anónima, porque ella no ha declarado nada, no ha testificado nada. ¿Qué es lo que tiene que aprender esta mujer en este pasaje? Que ni su fe puede ser anónima, ¿verdad? Ni su milagro puede ser anónimo. Tiene que testificar, tiene que decir, Jesús de Nazaret es quien me ha sanado. Él, de Él y en Él es de donde ha provisto mi sanidad, la nueva vida, la esperanza que ahora tengo, es en Él. No vale el anonimato. Los cristianos no somos anónimos. No podemos callar ante aquel que nos ha amado y se ha entregado a sí mismo por nosotros. No podemos conformarnos, como muchas personas, como aquellos 9 leprosos, con haber sido sanados y volver a la vida que teníamos. El cristiano tiene que testificar, tiene que decir lo que soy, lo que tengo. Lo ha hecho Dios mismo, lo ha hecho el Señor Jesucristo. No quiero vivir una vida anónima, no quiero esconderme ante la multitud, que entendemos, os he dicho, hay que ser condescendientes con esta mujer. Lo había hecho como lo sabía, como podía, ¿verdad? Y con fe.
Pero el Señor le va a decir, mira, hija mía, hay otra forma. Tienes que testificar, tienes que decir de dónde procede el milagro, quién ha hecho el milagro, ¿verdad? ¿Quién te ha sanado? Tienes que decirlo, tienes que testificar. Y por eso Jesús se para entre la multitud y busca entre la multitud a quién ha tocado. Por eso, porque la mujer tiene que testificar públicamente, es Jesús, Él es. Tiene que recobrar su dignidad como una persona que ha podido acceder a la gracia de Dios y su vida ha sido transformada por la gracia de Dios, ¿verdad? Es la fe que no solamente cree, sino que confiesa con su boca. Es decir, no solamente cree, sino que aquel que cree tiene que confesar con su boca y decir, soy cristiano, no hay nadie como Cristo Jesús, de Él proviene mi sanidad, todo lo que soy, su bondad, su misericordia. Él me ha recibido con los brazos abiertos, me ama, me cuida, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi sanador. Es lo que esta mujer tenía que hacer, y es lo que esta mujer va a hacer, ¿verdad? Cuando le pregunta y le dice y le cuenta toda la verdad. ¿Qué es lo que le cuenta ella en el pasaje a Jesús? En la multitud, testifica. Yo llevaba 12 años con esta enfermedad. He visitado a todos los médicos, a todos los sanadores, he gastado toda mi fortuna, todo el dinero, he vivido excluida, he sido un paria, no podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga, no podía mezclarme con la gente, porque he sido impura por mi enfermedad. Ya no tenía ninguna esperanza, no sabía a quién acudir, no sabía qué hacer con mi vida. Y escuché hablar de Jesús. Y con la fe que tenía, sin tener el valor de acudir a Él en público y decirle, Maestro, Rabí, Jesús, ayúdame, ten misericordia de mí. Sin esa fe, sin esa valentía, me acerqué en silencio entre la multitud y toqué solamente sus vestiduras. Y al tocar sus vestiduras, me di cuenta de que algo había cambiado. De que el flujo y la enfermedad que tenía desde hace 2 años, incurable, en aquel momento se fue sanada, ¿verdad? Y esto es lo que ella tenía que decir en público. Y tenía que aprender en público que no era lo que le había sanado las vestiduras de Jesús, no era haber tocado el manto de Jesús, es la obra, la persona de Jesús. Es Él, no es su manto, no es nada de lo que Él pueda vestir, es Jesús, la fe en la persona, en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Y eso no se puede suplir por nada. Su fe era defectuosa porque confiaba en tocar el manto. Pero hay que ir más allá de tocar el manto. Hay que tocar a Jesús. Hay que abrazar a Jesús. Hay que confiar en Jesús de Nazaret, en su persona, en su obra, no en las cosas externas. Hermanos, qué triste es decir en esta mañana de cuántas personas ponen la fe en cosas relacionadas con Jesús. En el crucifijo de tal, en la estatuilla de tal, en la reliquia de no sé qué, en esto de Jesús, el otro, que tiene que ver con Jesús, pero no es Jesús mismo. No es Jesús mismo. Y es importante para esta mujer decir, mira, no, sí, has tocado el manto y has sido sanada, pero es Jesús. Es quien viste el manto, no el manto, ¿vale? ¿Cuántas veces la fe no está puesta correctamente en el lugar que debería estar? Para acabar, ¿no? Nos choca mucho este pasaje, ¿no? Por el tema de las prioridades. Para Jesús fue una prioridad esta mujer. Esta mujer que ya no tenía nada que ofrecerle, no era una principal de la sinagoga, no seguía manteniendo su estatus social, su estatus económico, era una paria, ¿vale? Era una persona excluida, era una persona que ya no tenía nada, no tenía dónde acudir, una persona que tenía una gran necesidad. Claro que la tenía Jairo, claro que la tenía su hija, y el Señor también la va a atender. Y lo que me llama la atención de este pasaje es que el Señor tiene tiempo, tiene amor, compasión para todos.
Da igual si eres un principal, da igual si tienes mucho, da igual si tienes posición social, como si no la tienes. El Señor no hace acepción de personas. Ante la necesidad desesperada, ¿verdad? Aunque hayas buscado en todo lugar, aunque vengas a Él como última opción, después de haber agotado todas las demás opciones, Jesús recibe al necesitado, Jesús recibe al pecador, independientemente de su condición. Pero Jesús tiene sus tiempos, y eso también tiene que entenderlo Jairo. Y va a hacer un gran milagro con la hija de Jairo. Por eso el tiempo de Jesús es el tiempo del Señor. Nosotros no lo entendemos, pensamos que debería decirle a esta mujer, espérese que tengo algo más importante que hacer ahora. Pero Jesús tiene sus tiempos y nos damos cuenta de cómo Jesús va a hacer incluso un mayor milagro, dejando que esta espera por parte de Jairo y su hija enferma se alargue, ¿verdad? Esa espera se alarga y va a producir incluso un mayor milagro para la gloria de Dios. En este pasaje aprendemos que no es simplemente que el Señor me sane o disfrutar de algún beneficio externo del Señor, ¿no? Mucha gente no busca a Dios, recibe un milagro, ¿no? Es sanada, su vida se arregla, pero después ¿qué hacen? Anónimamente se van y no quieren saber nada. No hablan del Señor, no testifican, no dicen que fue Dios, ¿no? Bueno, pedí al Señor, pero me he olvidado, ¿no? No, el Señor no quiere este tipo de personas. Es más, esta fe no es tal. Aquellos 10 leprosos que vinieron, solamente uno de ellos tenía fe verdadera. Los demás vinieron por interés te quiero Andrés. Vinieron, recibieron lo que querían y se olvidaron. Aquel que tenía fe volvió, dio las gracias y vivió el resto de su vida a la luz de lo que recibió. Igual que esta mujer tenía que aprender esto, ¿verdad? Tenía que aprender esto. Ve en paz. Son las palabras de Jesús para esta mujer. Shalom, ¿no? Ve en paz. Que no solamente tiene que ver con el bienestar físico, con la prosperidad, ¿no? ¿Vale? No digo de tener multitud, pero con el bienestar en todos los aspectos, sino también con la salvación, con la paz que provee la salvación. Mire, hay cosas más importantes en la vida, hay cosas más importantes en la vida, anotémonos esto bien esta mañana, guardadlo en vuestros corazones, hay cosas más importantes en la vida que la salud. Creemos que la salud es lo más importante. Y además cuando hablamos, siempre decimos, lo más importante es tener salud, ¿verdad? Tener salud y tal. No, hermano, estás equivocado, estamos equivocados. La salud es importante, importantísima. Pero hay algo más importante que la salud, que es la salvación y la paz con Dios. Saberse perdonado. Si eso acompaña a la salvación, te ha tocado la lotería de Navidad, ¿vale? Si el Señor tenías una enfermedad y te ha sanado y ha perdonado tus pecados y ahora disfrutas de una nueva vida y tienes paz, tienes tranquilidad, sientes que hay consuelo de parte de Dios, entonces te ha tocado el gordo, vamos. Pero si solamente eres sanado, pero no eres perdonado, no tienes la fe que salva, has recibido un gran don, es verdad, y has recibido una gran misericordia, pero falta algo más importante. Hermanos, todos algún día, más tarde o más temprano, dejaremos esta vida. No podemos evitarlo, es parte de nuestra existencia, ¿vale? Por lo tanto, la salud algún día la perderemos, todos la perderemos. Claro que oramos, claro que hacemos bien orar por los enfermos, claro que si hay enfermos entre nosotros debemos orar insistentemente, encarecidamente, de todo corazón, con fe. Señor, si es tu voluntad, sana a nuestro hermano, sana a nuestra hermana. Claro que sí, debemos orar por los enfermos, con esa fe, con esa existencia, encarecidamente, en todo momento. Debemos acabar nuestras oraciones también diciendo, Señor, hágase tu voluntad, porque yo no entiendo, comprendo toda tu... Señor, ¿por qué te paras? ¿Por qué te paras para atender a esta mujer cuando mi hija se está muriendo? No entendemos la voluntad de Dios. Después sí, o no. En este pasaje sí, ¿verdad? Podemos percibirla. Debemos orar
Pero hay algo mayor, que es lo que recibe esta mujer. No solamente la sanidad. Jesús no la deja irse solamente sanada, sino que fortalece su fe y reenfoca, redirige su fe a Él mismo. Y ella puede testificar delante de la multitud que ha recibido un milagro, que Dios la ha sanado, pero que deposita su fe en Cristo Jesús. Hermanos, no nos conformemos con otra fe que no descanse plenamente, totalmente en la persona y la obra del Señor Jesucristo. ¡Qué Salvador! ¡Qué Dios! ¡Qué Señor tenemos! Siempre tiempo para todos los necesitados. No tiene un corazón orgulloso ni arrogante. Cualquiera que viene a Él le recibe. Si tienes fe, aunque sea una fe torpe, podemos decir a la gente, si usted tiene fe, aunque sea una fe débil, aunque sea una fe torpe, aunque no esté depositada en Cristo como debería estar, venga usted, pruebe usted, porque el Señor no la defraudará. Esta mujer recibió más que sanidad, recibió la fe en Cristo Jesús, que la salva, la sanó, la salvó, la sanó y la salvará por toda la eternidad. Bueno, que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos ayude también a testificar públicamente, a no vivir anónimamente y a testificar que es Jesús aquel del cual hemos recibido la salud y la salvación. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y todo el consuelo y el poder de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén.